están? ¿Cómo les va? Buen día, bienvenidos a Consentido Común. Desde hace 24 años, con sentido común. Una sumatoria de ideas, desarrollo y compromiso con la información veraz, en pos de brindar un programa de periodismo independiente. Premio Martín Fierro Federal al mejor programa de interés general. Desde marzo de 1998, con sentido común. 24 años de credibilidad. 24 años de verdad. Bueno, muy bien, seguimos en Consentido Común. Esto es CNN Radio Rosario. Esta semana el gobierno, a través de quien muchos dicen es un moderado, yo creo que es un moderado porque no habla y nadie sabe bien qué piensa, ¿no? Porque cuando abrió la boca generó un poco de escozor, digo, ¿no? Estoy hablando de Gustavo Vélez, que en un acto que no tenía nada que ver con lo que finalmente comentó, dijo que había que trabajar un poquito el tema redes sociales porque se ve que no le gusta cómo funcionan. Eso no está mal ni bien, le puede gustar o no le puede gustar, pero es que quería de alguna manera, no sé si regularla o algo por el estilo. No se entendió bien porque después es como que se arrepintieron o lo bajaron o no insistieron. Quedamos como a mitad de camino de entender bien qué es lo que el gobierno quería. Estaba al lado de Vélez el presidente, o sea que le estaba dando entidad a ese anuncio de alguna manera. Estaba Sergio Massa también y había un montón de gente. El acto no tenía nada que ver con eso, quedó como medio descolgado el tema, pero generó preocupación porque de alguna manera transmitía el espíritu del gobierno de tratar de, en mi opinión, controlar un poquito lo que se publica de alguna manera. Bueno, vamos a charlar ahora con el periodista, analista de medios y telecomunicaciones, consultor en Roberto Iglesias. Yo conocí a Roberto Iglesias hace muchos años después. No nos vimos más a través de nuestro común amigo, señor Gerardo Bongiovanni. Yo creo que nos conocimos en España, no sé si él se acuerda o no, porque hace mucho tiempo de esto, pero yo me acuerdo perfectamente porque es una persona muy inteligente. Así que ahora le vamos a pedir que nos dé una mano para saber qué fue todo esto que nosotros presenciamos esta semana. Roberto, buen día. Marcelo Fernández, mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Marcelo? Buenos días. Y claro que me acuerdo muy bien de vos, y a pesar de que hace tanto tiempo que no nos vemos ni hablamos, es un gusto poder hablar con vos en este momento. Lo mismo para mí, y muchas gracias por el tiempo, Roberto. Bueno, contame un poco, he leído algún artículo tuyo que has publicado en estos días sobre el tema, pero para contarle un poco a la gente, me imagino que te habrá tomado un poco de sorpresa, porque la verdad que el acto no tenía nada que ver con esto, ni se había anunciado previamente que iba a haber algo así, pero contame un poquito, y esto, ojo, es un tema que no es exclusivo de la Argentina, en otros países también, en muchos casos la política, está dando vueltas alrededor de la incomodidad que le generan las redes sociales y que tanta gente pueda opinar y escribir lo que tenga ganas, ¿no? Pero contame cómo analizás y cómo tomaste este anuncio. Bueno, Marcelo, desgraciadamente los anuncios que puede hacer este gobierno ya nada me sorprenden, ¿cierto? Si queremos hacer un análisis lo más objetivo posible de lo que pasó, acá hay como una superposición de dos cosas. La primera es un proyecto que anda dando vueltas en este Consejo Económico y Social, que recordemos que entre otros lo integran Hugo Yasky, el hijo de Moyano, o personajes de este tipo, donde se dan vuelta a iniciativas burocráticas varias, como todo lo que es la actividad de este consejo, ¿no es cierto? En realidad no hay ninguna iniciativa previa, ningún proyecto de ley o ningún documento que haga alusión a lo que dijo sorpresivamente Vélez. Sí. Creo que hay un desconocido programa o estudio que se llama Redes para el Bien Común.
Este programa, según se sabe, que es hasta ahora desconocido, se basaría en lo que es la adhesión de Argentina a un pacto para la información y la democracia, que es un documento que suscribieron distintos países en 2019 y que generó una promovida por el gobierno francés y otras ONG globales, en una de estas reuniones también multilaterales que se hace a nivel mundial, es una especie de foro sobre la información y la democracia, donde se discute qué tipo de respuestas regulatorias, autorregulatorias se podrían dar en el espacio de la información. O sea, hay mucho de lo que es, digamos, iniciativas más o menos burocráticas internacionales en el contexto de una discusión semiacadémica. Este es un tema. Ahora, hay otro tema que yo diría que es la tendencia que tiene este gobierno, o mejor dicho, el albertismo kirchnerismo, de sentirse incómoda permanentemente por el accionar de los medios, del periodismo. Recordamos que no importa qué, y por eso la paradoja a la que vos aludías, uno dice, ¿cómo sale esto de Vélez, que supuestamente es una persona moderada y que es una iniciativa que de pronto se podría esperar de sectores más radicalizados del kirchnerismo? Pero bueno, lo que yo siempre pensé, que digo que no importa qué ideología aparente se tenga, las personas que integran el grupo gobernante evidentemente los hermana una misma concepción, más allá de todas las diferencias, que es la incomodidad que tienen con respecto al periodismo, a la libertad de expresión, o incluso a la expresión ciudadana de críticas. Así que digamos, se ensartaron dos cosas. Una iniciativa burocrática muy perdida que se está dando, que se da en este Consejo Económico y Social, un organismo no menos burocrático y bastante inoperante, por otro lado, y esta, digamos, inclinación natural que tiene el gobierno por sentirse incómodo con todo lo que es expresión. Si no, recordemos lo que decía, por ejemplo, Máximo Kirchner: basta de celulares y redes, dijo alguna vez. Sí. Mario Picci decía que el pueblo se levantará contra los medios, o la propia Cerruti, que transformó el cargo de vocera de gobierno en una plataforma sectaria y partidaria de ataque a la oposición, cuando una vocería de gobierno del mundo cumple esas funciones. Entonces, me parece que se trata de esto. Así que yo, por un lado, me preocuparía y estaría alerta por esas tendencias, pero por otro lado también no me pregunto si es una suerte de incontinencia o inconsistencia verbal más del gobierno, o incluso desde otro punto de vista también uno puede decir, bueno, un intento calculado para ponernos a hablar de esto y no de la inflación, el acuerdo con el FMI o la interna salvaje que ellos tienen, ¿no? Sí. Casualmente sobre este último punto tuyo salió esto, bastante loco, y salió el impuesto para pagarle al Fondo Monetario Internacional, que también era una cosa bastante loca y descabellada, lo que contribuye a esta idea de que podría haber sido cosas que son tiradas solamente para distraer, porque aparte las dos se plantean como bastante impracticables y en algún caso hasta ridículas, digo, refiriéndome al pago al Fondo Monetario de esa manera. Ahora, Roberto, no es Argentina o el gobierno argentino el único que anda con esas ganas. En México pasa algo parecido, tienen ganas de controlar las redes sociales, y ahora ya saliendo puntualmente de esta situación de Argentina, que quedó ahí a mitad de camino, porque después no se habló mucho más, parece que no sé qué parece, porque quedó medio a mitad de camino. Pero el tema de las redes sociales, por supuesto que es enorme y tiene un montón de aristas, pero ha pasado que la propia red empieza
a marcar el paso y a censurar, si pudiera usarse ese término. Conozco el caso de Facebook, por ejemplo, que aquí en Rosario, me contaba un periodista, ¿no? Hubo una manifestación relativamente importante en su momento, de gente que no se quería vacunar. Bueno, un medio publica en Facebook esa noticia, que era gente manifestando, cortando el tránsito, qué sé yo, ponerle en el monumento. Yo no me acuerdo si fue en el monumento, pero tenía una pequeña envergadura. Y Facebook lo penalizó a esa publicación y se la bajó. Y la penalizó porque dice que estaba informando mal. Y en realidad no estaba informando de que no había que vacunarse, estaba informando que había una manifestación que tenía ese reclamo. Esa cosa. También es un punto un poquito cuestionable, ¿no? No, por supuesto que existe hay un debate legítimo sobre Internet y el uso de redes sociales, que esto hoy día implica internarse en territorios desconocidos, en aguas turbulentas, porque es un medio que recién empieza. Pero vos fijate que son los mismos debates que se dieron cuando aparecieron nuevos medios. Sí, apareció la radio, el cine, la televisión, que era, bueno, promueven o no conductas disvaliosas, sirven la educación, cómo los financiamos, cómo los relacionamos con los medios anteriores, cómo afectan la credibilidad pública, la confianza en las instituciones. Todo esto se dio en el año 20 cuando salió la radio, se discutió en los años 50 o 60 cuando había televisión. Entonces, como vos decís, para mí es muy legítimo preguntarse si una empresa privada, ponele Meta o Twitter, puede ejercer la censura o la cancelación, incluso contra un presidente, como lo han hecho. Claro, sí, exacto, sí. Es un debate interesantísimo, ¿no? Pero bueno, el tema es que estos debates se tienen que dar siempre desde abajo, por parte de la sociedad civil, claro. Un contexto totalmente alejado de cualquier oportunismo o uso político subalterno, ¿no? Sí. Obviamente sin la utilización por parte del gobierno que se quiera montar en esto como para intentar limitar la libertad de expresión o evitar la difusión de críticas de información desfavorable, que ya sabemos es lo que muchos en el fondo de su corazón aspiran. Sí. Que lo puedan hacer o no es otra cosa, pero siempre hay que estar alerta porque sabemos que por un lado los gobiernos como el que tenemos en Argentina tienen esa latencia. Vos fíjate, por ejemplo, el tema de los delitos de odio, cómo se ha usado para, digamos, cancelar o deslegitimar la expresión. La cuestión de los delitos de odio es una cosa que surgió después de los genocidios en la ex Yugoslavia, en Ruanda, y tenía una tipificación muy precisa y se refería al apoyo comunicacional con fuerza militar que se dio en el caso de esos genocidios, ¿no? Por ejemplo, en Ruanda se usaron los medios permanentemente para incitar al asesinato de una tribu étnica en los años 90, ese genocidio espantoso que hubo, fueron 800.000 muertos. Eso es una cosa, pero aquí, digamos, el chavismo, los simpatizantes del socialismo del siglo XXI tomaron esa categoría de odio, que era muy precisa, y la empezaron a aplicar contra las simples críticas de la oposición. Entonces, a partir de ahí construyen toda un relato, un mecanismo intimidatorio donde rotulan a cualquier crítica como odio, desvirtuando lo que era una categoría bien precisa para usar en otro tipo de contextos, ¿no? Entonces ahí tenés, por ejemplo, un ejemplo de también cómo, digamos, cada medio nuevo que aparece va generando nuevos problemas, pero también los enemigos de la libertad de expresión van utilizando y readaptándose también con nuevos instrumentos o nuevas
construcciones como para combatir esa libertad que tanto les disgusta, ¿no? Ujú, sí. En un punto me parece tiene algún parecido con el debate sobre la justicia. Hay consenso en que la justicia en Argentina funciona mal. Ahora el gobierno dice, quiero modificarla, y hasta ahí podemos estar de acuerdo en que hay que hacer algunas reformas para que funcione mejor. Ahora, cuando vos te pones a pensar cuál es la justicia que el gobierno pretende, lejos está de que sea más independiente, más ágil, más rápida. Parece que apunta a todo lo contrario, más bien tenerla bajo su puño, ¿no? Entonces coincidimos en que en las redes sociales hay mucho para debatir, mucho para analizar y para discutir, pero me parece que en esta también el gobierno lo que quiere es tenerla bajo su control. No parece ser un gobierno o el Estado, en definitiva, el que tenga que ser el que lidere o el que coordine esa discusión, ni en un caso ni en el otro, me parece. No, y menos un Estado como el argentino y un gobierno como el albertismo kirchnerismo, que ya es un fake news en sí mismo, ¿no? Sí. Analizar lo que es la trayectoria comunicacional de Alberto Fernández, su relación con la verdad o con las contradicciones o las barrabasadas que dicen los referentes del gobierno todos los días, ya son una fake news caminando ellos mismos. Vos que sos un especialista en comunicaciones, contame un poco en qué categoría lo pones al presidente. Hace unos días, en un tono así muy dramático, decía, ¿qué nos pasa a los argentinos que no podemos dialogar? Tenemos que hacer terapia de grupo. El tipo estaba destrozado. Y ayer en Recoleta, dice, qué bueno, estoy contentísimo que ponemos acá que en este barrio no hay un solo peronista, que ponemos el Instituto Juan Domingo Perón, mojándole la oreja a todos los vecinos. Es un señor que no está bien, Roberto. Sí, ¿Quién le maneja la comunicación? ¿Quién lo asesora? No, nadie. Nadie. No lo asesora nadie porque él mismo cree que tiene las condiciones o tú como para poder comunicar. Lo que pasa es que el grupo gobernante actual, para definirlo de alguna manera, porque estamos hablando de un grupo que, como muchas veces ha hecho el peronismo, es oposición y es gobierno a la vez, pero es una mezcla yo diría de picaresca política, que de eso nos ofrece mucho la política del peronismo, con gente con algún tipo de función autoritaria. Entonces, entre esa mezcla, entre los autoritarios reales que sí tienen una idea clara o más o menos clara de a dónde quieren llevar al país o qué modelo imponer, y los pícaros, yo creo que les importa conservar sus cargos, carreras o sueldos y dejan hacer o no les importa que se haga, entre ese crisol así bastante, y donde además son oposición y oficialismo a la vez, entre ese crisol bastante particular, yo creo que hay que entender un montón de conductas que se dan en Argentina y que en otros países no las vemos. Entonces aquí la cosa no es clara, no estamos ni hablando de una fuerza política muy categorizable en ideologías, ni que los autoritarios que estén ahí tengan una concepción autoritaria clara. Entonces es una cosa, la verdad que por eso cuesta tanto a veces explicar la política argentina, o en particular el peronismo, o en este caso el albertismo kirchnerismo, para categorizarlo de alguna manera, cuesta tanto explicársela a un extranjero. Sí. Entonces me parece que por ahí pasa un poco el tema, tenemos que verlo desde ese punto de vista, ¿no? Sí. Bien, Roberto, ha sido un placer enorme poder conversar contigo otra vez. Te dejo un saludo muy, muy amable. Muchísimas gracias.
Igualmente, Marcelo, un abrazo fuerte y saludos allá por Rosario. Muy amable, gracias. Adiós. Hasta luego. Bien, hemos conversado con el periodista Roberto Iglesias, es analista de medios y telecomunicaciones, consultor, es magíster en comunicación de organizaciones. Y hablábamos un poquito de esto que tiró Vélez ahí en el aire, que quedó boyando y no, casi sin forma, pero que preocupó un poquito.